Hans Larsen era un adolescente norteamericano de carácter sencillo y de buen corazón, aunque en las profundidades de su yo interno había algo que ni él mismo comprendía. Cuando Hans era un pequeño, sus padres lo habían llevado a la consulta de un prestigioso psicólogo, con la esperanza de que éste lo curase de su terrible fobia a los perros. Aquel psicólogo lo hipnotizó para ayudarlo a recordar el hecho traumático que le había provocado aquella fobia, pero el resultado fue sorprendente. Al parecer, aquel suceso no había tenido lugar en la vida actual de Hans, sino en otra vida anterior. Y desde entonces, el muchacho empezó a tener extraños sueños, durante los cuales recordaba cosas que aparentemente no le habían sucedido a él, sino a sus avatares de épocas pasadas, es decir, a sus otras vidas. Por otra parte, Hans estaba secretamente enamorado de Lucy, una atractiva compañera de clase que destacaba en el club de teatro y como buen enamorado tímido, había adquirido la costumbre de pasear solo por lugares agrestes. Una tarde estival, mientras caminaba por el campo, encontró un cadáver ensangrentado. Cuando se acercó para echar un vistazo, le pareció que se trataba de Martha Howard, la adinerada madre de Lucy. Como le daba miedo quedarse allí, salió corriendo en busca de ayuda, pero resbaló y cayó por un terraplén. Al caer, se llevó un golpe en la cabeza que despertó a una de sus identidades del pasado. Entonces, tuvo lugar una extraña conversación dentro de su mente. ¡Ay, qué dolor de cabeza! Me siento como si me hubiera pegado el monstruo de la Rue. Oiga, ¿quién es usted y qué está haciendo dentro de mi cabeza? Soy tu yo de hace 200 años. Me presento. Mi nombre es Augusto Dupin, caballero y detective. ¿No has leído los relatos que me dedicó mi desdichado cronista y amigo Edgar Allan Poe? Pues no, típica ignorancia de un joven de este siglo. En fin, será mejor que busquemos a los agentes de la ley. Hans tuvo que caminar hasta la ciudad, pues allí su móvil no tenía cobertura. Tras examinar el cadáver, la policía ratificó que se trataba efectivamente de la señora Martha Howard. John Howard, segundo marido de la víctima y padrastro de Lucy, hubiera sido un sospechoso ideal, pues la muerte de su mujer le proporcionaba una sustanciosa herencia, pero tenía una buena coartada, pues estaba jugando al golf con unos amigos cuando Hans descubrió el cadáver. Y según el forense, la víctima llevaba poco tiempo muerta, por lo que no hubiera podido asesinarla antes de ir al campo de golf. Cuando Hans volvió a la ciudad, se encerró en su cuarto, tras pedirles a sus padres que no lo molestaran, con excusa de que estaba muy afectado. Entonces volvió a oír en su mente la voz de Monsieur Dupin. Creo que ya he resuelto el caso. Examinando atentamente tus recuerdos, descubrí un elemento discordante en la escena del crimen. Me refiero a las moscas. Pues yo no recuerdo que allí hubiera ninguna mosca. Ese es precisamente el elemento discordante. Estamos en verano y un cadáver abandonado en medio del campo tendría que haberlas atraído rápidamente. De hecho, cuando la policía llegó allí, había bastantes por los alrededores, pero cuando viste el cuerpo por primera vez, no había ni una sola. Eso me sugiere una idea que, con un poco de suerte, podremos corroborar en breves momentos. Aquella misma noche, John Howard y su hijastra Lucy abandonaron la comisaría, tras reconocer el cadáver y prestar la declaración.
Cuando llegaron al parque subterráneo, la muchacha besó con pasión a su padrastro y le dijo: «Felicidades, John. Gracias al imbécil de Hans, tu plan ha salido perfectamente». «Sí, cariño, ya tengo los documentos falsos y los billetes que nos permitirán huir del país antes de que tengan pruebas contra nosotros». Pero entonces alguien que se hallaba oculto tras una columna se plantó delante de ellos y les dijo: «Buenas noches, soy el imbécil del que hablaban». Lucy gritó sorprendida y furiosa: «Hans, ¿qué haces aquí? ¿No es obvio? Espiarlos para comprobar que mis sospechas, es decir, las sospechas de Monsieur Dupin, eran ciertas». «Ya lo veo claro. Una buena actriz que conocía mis costumbres y los sitios por donde solía pasear, se hizo pasar por su madre muerta para darle una coartada a su cómplice. Mientras yo corría en busca de ayuda, te largaste sin ser vista por nadie. Usted, Mr. Howard, mató a su esposa cuando volvió de jugar al golf y se la llevó al lugar donde yo había encontrado a Lucy, pensando que no me daría cuenta del cambio, pero en eso se equivocó completamente. Por cierto, he grabado en mi teléfono lo que acaban de decir y también les he hecho una foto muy comprometedora». Howard, furioso, se arrojó sobre Hans, pero este, aprovechando los conocimientos de sabaté, boxeo francés, transmitidos por Monsieur Dupin, esquivó fácilmente su acometida y le propinó un fuerte golpe en la mandíbula que lo dejó sin sentido. Hecho esto, Hans le dijo a la sorprendida Lucy: «¿Cómo pudiste ayudar al asesino de tu propia madre?». «Lo hice por amor. Si tú me amaras de verdad, lo entenderías y me dejarías escapar». «Yo quizás lo haría, Lucy, pero dentro de mi mente hay alguien que tiene otras ideas al respecto». Mientras la muchacha y su padrastro eran detenidos por la policía, Hans volvió solo a su casa. Viendo que estaba muy triste, Dupin le dijo: «Consuélate, hombre. En el fondo siempre has sabido que esa chica no era buena para ti, ¿verdad?». «Aún así yo la amaba, pese a que hace 500 años hizo que sus perros me devoraran por haberla visto desnuda». ¿Y tú crees en las vidas pasadas? Déjamelo en los comentarios.